Continuamos, amados hermanos, con las lecturas bíblicas. Gracias a todos los amigos y hermanos que se conectan con nosotros a través de estos programas radiales. Gracias también porque se conectan a través del WhatsApp y podemos también compartir por las redes estos mensajes y estudios bíblicos que son de edificación para nuestras vidas y para todos aquellos que están interesados en crecer y madurar en el conocimiento y en la vida devocional, en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado a la carta escrita a los Colosenses, otra carta escrita en prisión. Estaba Pablo, el apóstol, encarcelado y fue iluminado por el Señor para escribir cartas a distintas partes. Estando preso, escribió a los filipenses, a los colosenses, le escribió también a Filemón, estando allí en prisión. Él escribió estas cartas muy deseoso, y la carta a los efesios, muy deseoso de edificar al cuerpo de Cristo, de ayudarlos, de impulsarlos para que la iglesia del Señor siga adelante y nunca retroceda, sino que avance. No estaba Pablo transmitiendo tristeza a causa de sus prisiones. Por el contrario, les estaba diciendo: no se avergüencen, sufran por la causa de Cristo y mírenme, imítenme, que yo no estoy aquí llorando. Por el contrario, he predicado aquí en esta cárcel y he predicado a la gente que trabaja con el emperador. Los soldados han escuchado, los sirvientes de la casa del gobierno también, y también algunos empleados, funcionarios del gobierno, tanto que cuando él termina la carta a los filipenses, les dice: y también los saludan los hermanos que están en la casa de César, o sea, del emperador, porque ese también es un título. Para el emperador se le dice César. Bueno, en este caso es la carta a los Colosenses la que está siendo escrita. Vamos a ver la primera parte de esta epístola, la cual tiene un saludo y una oración muy importante. Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Escribo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Aquí tengo que hacer una corrección a mí mismo, ya que la hermana Belkis tenía toda la razón. Es con S al final. Vea que no somos perfectos, no somos maestros perfectos. Es Colosas y termina con S. La felicito, hermana Belkis, por su apreciación. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no en algunas cosas, sino en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así comienza el saludo de esta epístola y también el recordatorio o el anuncio de que Pablo está orando por la iglesia de los colosenses. Es una de las iglesias fundada en estos avances misioneros de los apóstoles. Entonces vamos a tener algún conocimiento de lo que era esta ciudad. Una ciudad potente en comercio, una ciudad que tenía competencia de los laodicenses. La ciudad de Laodicea era vecina de la ciudad de Colosas y esta ciudad le competía en comercio a la ciudad de Colosas, por lo cual opacó un poco el comercio de esa ciudad. Sin embargo, no dejaba de ser una ciudad próspera. Ahora bien, en esa ciudad se fundó una iglesia. Aparentemente, según la historia y la tradición, pues lo más conocido y también por lo que vemos en las cartas, Epafras llegó a ser un evangelizador, posiblemente un evangelista. Era un compañero fiel del apóstol Pablo, eso lo veremos a través precisamente de las lecturas. Y este hombre Epafras, que era precisamente de esa ciudad, era nacido, criado allí, él llevó el evangelio a sus vecinos y comenzó a predicar y Dios le dio la victoria y se fundó la iglesia de los colosenses en esa ciudad. Entonces él llevó los informes al apóstol Pablo, diciéndole cómo estaba la iglesia creciendo, y Pablo, encarcelado, se alegró de esto y decidió escribir esa carta. Entonces la iglesia empezó a crecer muy hermosa, gente se convirtió, pero de pronto tuvo problemas de doctrina, comenzó a desviarse y las herejías estaban amenazando a la iglesia en ese lugar. Por tanto, Pablo tuvo que enviar la carta para hacer algunas correcciones. Había sincretismo religioso, había legalismo judío, también había una doctrina que enseñaba a adorar los ángeles y algunas filosofías que se habían introducido en la iglesia, y esto opacaba la preeminencia de Cristo y la suficiencia de Cristo, de su sacrificio para la salvación de los creyentes. Pablo tiene que escribirles que se centren en la verdad, que tengan una vida transformada por el Espíritu Santo. Allí también había algo de gnosticismo. El gnosticismo ha existido desde tiempos muy antiguos. Este asunto de los gnósticos no es algo de hoy solamente. Entonces Pablo hace una carta muy completa, muy extensa, que incluso incluye a la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, todas estas cosas. Pablo dice que Epafras es un amigo, es un compañero fiel, lo tiene como un compañero fiel. Qué bueno que nosotros podamos ser tenidos como misioneros fieles y amigos de nuestros hermanos misioneros, que podamos tratarnos con ese cariño y ese respeto y que tengamos amor y dolor, sufrimiento por la misma causa, que es la extensión del Evangelio y la conversión de las pobres almas hambrientas que están en el mundo, perdidas y sin esperanza, y que nosotros podamos tener ese mismo deseo. Epafras viene y le informa a Pablo acerca de la situación de la iglesia con mucho dolor, y oraba, clamaba por la iglesia, y Pablo da el informe, envía la carta y les dice que Epafras es un compañero fiel que clama a Dios por ellos y que tienen el deseo de que no se desvíen, o por lo menos no se desvíen más, sino que se vuelvan al camino. Entonces,
Hoy en día esa ciudad está ubicada en lo que conocemos como Turquía, la nación de Turquía. Esa es la zona donde está ubicada. Entonces Pablo escribe para corregir, para enderezar lo que estaba sucediendo allí. Lo que él desea es que se vuelvan los ministros del Señor, que son los principales responsables de introducir o permitir que las doctrinas herejes entren a una iglesia. Amados, hay gente que envidia el trabajo pastoral o el trabajo de los pastores, predicadores, maestros, y desean la corbata, desean la posición de honor del pastor, porque no tienen ni idea realmente lo que significa el ministerio. El ministerio, en primer lugar, es un llamado de Dios. El que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, el pastor de la iglesia, cumpla con unos requisitos que a muchos de los pastores podríamos decir de manera muy sincera, como que nos queda grande cumplir todos esos requisitos. Hacemos todo lo posible porque tenemos el llamado sincero, el anhelo sincero de pastorear y enseñar a la iglesia de Dios. Pero son una lista de requisitos, comenzando porque no sea un neófito, un ignorante. El pastor no puede ser un ignorante y un perezoso, debe ser un trabajador, un profundo trabajador de las escrituras, un amante de la verdad, que enseñe, viva y defienda la verdad. Esto no es para todos entonces en la iglesia, porque hay mucha gente en la iglesia que quiere vivir una vida de tibieza, una vida de facilidad, de facilismo, de pereza, pero sí les gustan los títulos honoríficos. El ministerio es sufrir por la causa de Cristo hasta la muerte, estar dispuestos a vivir, a estudiar la verdad, a vivir la verdad, a predicarla y a defenderla hasta el día en que el Señor, teniendo compasión de nosotros, nos lleve por su gracia a su gloria eterna. Así de que no es un asunto de juguete. Cuando se mete en la iglesia alguna desviación, alguna torcedura, de cualquier índole, especialmente de doctrina o de carácter moral, el pastor es responsable si permite que estas cosas se introduzcan y livianamente las trate. Necesitamos estar firmes en el camino todos, pero el pastor es responsable de permitir en los púlpitos o de cerrar la puerta en el púlpito y en la iglesia a cualquier especie de desviación, de torcedura. Si alguno enseña otro evangelio diferente, sea maldito. Si alguno permite que la iglesia del Señor se desvíe detrás de las herejías, es un maldito, es un anatema. Eso dice la palabra del Señor. Está separado, está amputado, está echado fuera, no pertenece al cuerpo del Señor. Entonces, mis amados, es necesario que veamos la responsabilidad de los ministros y es lo que Pablo está haciendo aquí al corregir en la iglesia de Colosas lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces el texto comienza diciendo: Pablo es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, porque Timoteo pues lo estaba visitando, lo estaba acompañando y él se identifica. Recuerden que en ese tiempo, por lo que vemos en estas cartas, era costumbre iniciar una escritura, especialmente si era una epístola o alguna carta de saludo, era necesario que el autor se identificara antes de iniciar su contenido. Hoy en día acostumbramos a enviar una carta y luego firmamos al final, pero en ese tiempo esta era la costumbre y él dice que él es Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recuerden ustedes que habían muchos falsos apóstoles en ese tiempo, como también los hay en este tiempo. Gente que sale por allí diciendo que es un iluminado de Dios, que Dios se le apareció o le dijo o se soñó y entonces compra una credencial, en fin. Los apóstoles tenían que tener las marcas de Jesucristo, especialmente el llamado y la formación de Cristo, para poder confirmar ese mensaje y ese ministerio. Debían ser llamados por el Señor.
haber sido formados por Cristo, tener señales y milagros, estar autorizado para hacerlas y que fueran reales y comprobadas, haber visto a Cristo resucitado. Eran cosas especiales. Por tanto, la carta a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 12 y versículo 12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque a Pablo le reclamaban de que él no era un apóstol. Sin embargo, en primera a los Corintios capítulo 15, él hace un relato de a quienes se apareció el Señor al resucitar y dice, y a mí, al último, se me apareció a mí. Fue el último apóstol. Se le apareció el Señor. Camino a Damasco iba persiguiendo a la iglesia cuando el Señor lo llamó a ser apóstol. Lo vio resucitado, lo vio en gloria y el Señor se le apareció y le dijo, eres mi mensajero, eres el apóstol que voy a enviar a las naciones gentiles. Le dio la comisión, lo dejó ciego, en 3 días tuvo un trato especial con él, luego siguió tratando con él, después lo llevó al tercer cielo, como dice segunda a los Corintios capítulo 12, y le dio revelaciones que él no alcanza ni siquiera a explicar, dice que a ningún hombre le es permitido, no alcanzan las palabras, no existe la forma de explicar todo lo que el apóstol Pablo vio. Él era un apóstol genuino llamado por el Señor. Estamos seguros de que en la actualidad no existen estos apóstoles en el sentido del ministerio exclusivo, porque la palabra apóstol significa mensajero, significa enviado. Realmente viene de un cargo que tenían en el gobierno algunos hombres que eran escogidos por los reyes de esa época y eran los encargados de llevar cartas o mensajes a gobiernos extranjeros o hacer cualquier encomienda o mandado pues de los reyes, eran estos apóstoles. Entonces el Señor Jesús toma ese título y lo transmite a sus 12 que él escogió y le dice, bueno, nosotros también tenemos un reino, pero mi reino no es de este mundo y ustedes tampoco son de este mundo, aunque están en el mundo. Ustedes serán mis escogidos apóstoles y los envía a llevar el evangelio por todas partes. Judas traiciona al Señor y termina vendiéndolo. El apóstol Pedro dice que falta uno y antes de que viniera el Espíritu Santo, ellos se aventuran a escoger un apóstol. Allí la suerte cae sobre Matías, pero no había venido el Espíritu Santo todavía. Entonces, ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos viene el Espíritu Santo y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Jesucristo mismo se aparece a Pablo y lo escoge como el último. Dice Pablo, a mí se me apareció al último de todos. Y el Señor lo llama y se cumple entonces el número principal de los apóstoles. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 14, nos dice que en el cielo están escritos, en los muros de la ciudad, están escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Además, Efesios capítulo 2 y versículo 20 nos dice que la iglesia o los creyentes estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros hoy afirmamos, predicamos que no existe ese ministerio profético que hubo en el Antiguo Testamento de los profetas, no existe hoy. Y tampoco existe hoy el ministerio de los apóstoles. Ellos fueron especialmente escogidos para dejar todo lo que necesitaba saber la iglesia para que los pastores, maestros y evangelistas y el resto de la iglesia, todos los santos creyentes, edifiquen el cuerpo de Cristo sobre ese fundamento que ya fue establecido. Entonces, por eso, Efesios 4:11 nos dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces es necesario saber que nosotros predicamos sobre el fundamento ya establecido por ellos. No inventemos hoy con nuevos apóstoles y nuevos profetas porque esto no existe. Pablo dice, soy apóstol
enviado o llamado por Jesucristo mismo, no de los hombres. Escribo esta iglesia a los colosenses, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces está escribiendo a los santos que hay allí. La palabra santos se aplica a todos los redimidos, los que han sido separados del mundo. Por eso dice a los santos y fieles. No significa que seamos santos porque nacimos santos, sino porque hemos sido redimidos. Tampoco que seamos fieles porque somos perfectos, sino porque el Señor, por su gracia, nos enseña cómo ser fieles cada día. Y estos son los hijos de Dios. Entonces, el saludo de Pablo es para los santos, los creyentes, los asistentes, convertidos, bautizados, participantes de todas las gracias del Señor en la iglesia. Y si esta carta quedó escrita hasta el día de hoy, inspirada por el Espíritu Santo, nos está diciendo el Señor que también para nosotros es todo consejo, exhortación, reprensión y mandamiento que hay en esta carta. Pablo entonces cuenta, él nos revela aquí que él ha estado orando por la iglesia. Qué importante que los pastores oren por aquellos a quienes ellos disipulan. Dice, siempre oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, cada día, constantemente estamos orando por nuestros hermanos. O sea, Pablo está diciendo que él está muy contento de la noticia que le ha dado Epafras, que hay una iglesia en Colosas que está creciendo, que se está formando, que hay ministerios, que hay dones, que la iglesia está hermosa, que tiene algunos problemas de doctrina y desea que Pablo ayude. Entonces Pablo, lleno de ternura, de preocupación, él escribe esta carta para ayudar a esta iglesia. Él dice, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios y Padre del Señor Jesucristo por ustedes. Ahora, hay cosas que decirles. Yo he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, Epafras me ha traído muy buenas noticias acerca de ustedes. Él me ha dicho que están creciendo, que ustedes aman a los hermanos, que están orando, que constantemente están evangelizando. Yo los felicito. Note que Pablo los fortalece antes de entrar en todas las correcciones doctrinales y todo lo que viene. Por eso estos primeros 14 versículos son palabras muy amplias y profundas para preparar el corazón de ellos. No entró de una vez con un palo y les dio en la espalda, ¿no? Los quebró de una vez, sino que entra saludándonos con mucho cariño, con mucha prudencia, tratando de ganar la confianza de ellos para que presten atención a lo que Él quiere hablarles, que es importante. Primero les comunica que ha escuchado muy buenas noticias de ellos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ustedes, los colosenses, deben saber que además o a pesar de los defectos que podamos tener como creyentes, nuestra salvación está reservada en los cielos y está segura, que esa es nuestra esperanza. Por eso debemos esforzarnos, agradecidos con Dios, a corregir lo que haya de ser corregido. Entonces les dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí comienza él a llamar la atención de ellos. La palabra verdadera del Evangelio les está advirtiendo a ellos algo allí. Existe una palabra verdadera en el Evangelio y existen palabras falsas dentro de las iglesias con falso evangelio. Entonces, esta palabra ha llegado hasta vosotros, dice el versículo 6, así como a todo el mundo se ha predicado el Evangelio, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así de que ustedes han sido afortunados. Así es como Él los está preparando para lo que viene. Ustedes han sido afortunados de conocer el Evangelio. ¿Y a través de quién? ¿Quién les predicó a ustedes? Bueno, así lo aprendiste de Epafras, nuestro amigo, nuestro consiervo amado.
Él es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Les está advirtiendo del liderazgo de Epafras y qué bueno cuando nosotros llamamos la atención de las iglesias acerca de un siervo que sea colaborador y trabajador y que la iglesia pueda reconocerlo, sin necesidad de ponerles alfombra roja ni arrodillarse ante ellos como hacen hoy algunas iglesias mundanas que no respetan al Señor y cuando traen a sus falsos ministros les ponen alfombra roja, los llenan de guardaespaldas y rosas y flores como si se tratara del Señor. No, nuestros hermanos son consiervos, la honra necesaria hasta el punto en que se pueda, sin olvidar que son hombres como nosotros. Pero Pablo reconoce a los siervos de Dios que le han ayudado en el ministerio y les dice a ellos, ustedes aprendieron el Evangelio con nuestro consiervo, nuestro amado fiel amigo, ministro de Cristo, que Él es quien les predicó a ustedes, se llama Epafras. Reconózcanlo pues a Él porque ha sido importante en la noticia que nos ha traído, las oraciones que Él hace siempre a diario por ustedes. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos esas noticias, no cesamos de orar por vosotros, los colosenses. Hemos pedido que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos orando por ustedes para que ustedes conozcan la verdad con profundidad, para que no se vayan a desviar, para que no se tuerzan. Nuestro hermano amado nos ha traído buenas noticias de ustedes, pero necesitamos pedirle al Señor que ustedes sean llenos del conocimiento de su verdad, del conocimiento de su voluntad, que lleguen a ser sabios e inteligentes en todo lo relacionado a la verdad. Esta es una abundancia de palabras sabias de Pablo, llenas de amor, de ternura, pero es la forma como nosotros debemos ganar el corazón de la gente sin adularlos, sino hasta donde sea posible ganar la atención de las personas y reconocer en ellos los trabajos, lo que hayan hecho, en lo que nos han ayudado, para luego entonces poder decir, esto es necesario corregirlo. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo no en algunas cosas, no en algunas cosas. Quiero que ustedes los colosenses aprendan a agradar al Señor en todo y que lleven fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pues están muy claros estos textos, lo que Pablo se propone aquí con ellos. Le dice que no en algunas cosas, sino en todo, que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Obtendréis fortaleza y paciencia. Sigue diciendo el apóstol entonces. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Aquí comienza el hablar entonces de la parte doctrinal, aunque apenas esta es la base que él está sentando. Dice que da gracias por los colosenses, que por todo lo que ellos han hecho, pero que él está orando para que ellos puedan reconocer entre la verdad y la mentira. Dios nos hizo aptos para participar de la herencia. Dios es el que nos capacita, el que nos aclara la mente, el que nos da los dones, el que nos da capacidades, nos hace dignos de gozar de las glorias del cielo. A Dios debemos toda la gloria. Comienza a centrar la atención de los colosenses en Dios y en Jesucristo como el único Salvador. Y hace esto porque los colosenses estaban desviando la mirada hacia algunas cositas. Por ejemplo, les adelanto, en esta carta vamos a corregir lo que era la adoración a los ángeles, que era una filosofía, una especie de religión que había en esa ciudad y esto lograba tener cierta fuerza que penetraba el corazón de los colosenses y aún de los que estaban en la iglesia que tenían esa tendencia a pensar que podían hablar con los ángeles, que eran seres divinos, que podían conversar con ellos, pedirles algo. Y hoy existe en algunas iglesias esa creencia. Por ejemplo, hay un tema llamado guerra espiritual, una materia falsa que se está introduciendo desde hace ya muchos años en algunas iglesias cristianas hoy, contemporáneas, y gente que dice, Ángel Gabriel, ven aquí, tráeme esto, tráeme aquello,
y parece que conversaran supuestamente con el ángel. Nadie ve el ángel, pero lo ve el supuesto predicador. Y dice, Ángel Miguel, venga a guerrear conmigo, tráigame cadenas de bronce, espada de no sé qué. Bueno, ahí ponen materiales, que si de oro, que si de bronce, que si de plata. Vamos a luchar contra el enemigo príncipe de los demonios de tal ciudad, porque han leído, por ejemplo, el libro de Daniel y encuentran un capítulo allí donde Daniel está orando y hay una guerra espiritual en el cielo. Entonces tratan a los ángeles del Señor como si fueran sirvientes de ellos o compañeros a los que ellos se pueden dirigir o hablarles. El único que puede darle órdenes a los ángeles es el Señor. Él es el Dios de las estrellas y conoce a todos sus ángeles por su nombre, y el único que da órdenes a sus ángeles es el Señor. Pero hay gente que tiene esa costumbre, incluso hoy, con todas estas falsas doctrinas, de hablar con ángeles y de introducir culto a los ángeles de esta manera. Incluso hay un predicador por ahí que hoy está acusado de delincuente por ahí en las redes y lo tienen en mucho problema. Y él dice que cuando va a viajar, da órdenes a los ángeles: organícenme la maleta, tráiganme esto, se me perdió tal cosa. Por ahí hay una predicadora también muy famosa en las redes que dice se le perdieron unas joyas, unos anillos y cadenas de oro, y ella le dio órdenes a los ángeles que le aparecieran esas cadenas como fuera y ese oro, porque ella no podía perder esas cosas. Y regañó a los ángeles que le tenían que aparecer esas cosas. Bueno, al final de ese falso testimonio, no sé si al fin los ángeles encontraron las cosas, las prendas que se le perdieron a ella, o al fin le revelaron quién se las robó. No sé cuál es el final de ese cuento, de esa fábula. El apóstol Pablo dice que no creamos en cuentos de viejas ni en fábulas. Pero hay gente que tiene todas esas fábulas de hablar con los ángeles, de regañarlos, de discutir con ellos, de pelear con el diablo, de hablar con los demonios. Todo eso se ha introducido en muchas de las iglesias actuales y la gente tiene eso como enseñanza bíblica. Todo eso es herejía y falsedad. Estas cosas pasaban en la antigüedad en la iglesia ubicada en Colosas, la iglesia de los colosenses. Entonces Pablo le dice que tienen que andar derechos como es digno de los cristianos, y comienza a hablarles con buenas palabras, pero les está advirtiendo que el único que merece la gloria es el Señor, porque Él nos ha librado, dice el versículo 13, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el versículo 13. Comienza a incrustar en el corazón de ellos la doctrina, y es que tenemos que dejar claro a todos los creyentes que el único que merece la gloria es el Señor, que a nadie más le vamos a dar la gloria, que Ángel Gabriel, ni que Miguel, ni que el otro, que Rafael, como aparece en la Biblia de los católicos, y que el otro ángel fulano de tal, y que le damos órdenes a este y a aquel. Nada de eso es real, es falso. Los ángeles son pertenencia de Dios, son siervos de Dios y son consiervos nuestros en cuanto al servicio a Dios, pero no tenemos ningún derecho ni autoridad para ponernos sobre ellos y hablarles y darles órdenes a ellos de ninguna clase. Ellos le pertenecen al Señor y el Señor es quien da órdenes a ellos de lo que tengan que hacer y sus funciones. Pero los ángeles no nos han librado a nosotros de nada que el Señor no les haya ordenado. Cuando vamos a decir que hemos sido librados de esto o aquello, siempre vamos a dar la gloria al Señor, aun cuando los ángeles tengan alguna función en los aires, en el mundo invisible, como compañeros de la iglesia y observadores del culto y el testimonio de los cristianos. No daremos ninguna gloria a los ángeles, sino que es el Señor quien nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y solamente el Señor Jesucristo. Él nos ha hecho aptos, nos ha capacitado, nos ha dado sabiduría. Entonces el reino de Cristo es contemplado en las Escrituras bajo todos estos aspectos diferentes, donde Él se lleva toda la gloria. Cuando Él vino por primera vez a la tierra, ofreció un reino literal a la nación de Israel. Los judíos querían esa liberación de ese gobierno romano y pensaban que ya el Señor venía para luchar contra el imperio romano y derrocarlo, pero
El Señor solo puede reinar sobre una nación que se apropie de una relación espiritual con Él. El Señor no quiere una nación rebelde. Israel no estaba lista para eso, ni siquiera entendió. Ellos rechazaron a su rey y lo entregaron al imperio romano para que lo crucificaran. Entonces, el Señor Jesús regresó al cielo y nos ha entregado a nosotros un misterio maravilloso, un reino espiritual para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero Él prometió que vendrá por segunda vez y Él va a establecer su reino en la tierra y sus súbditos le servirán. Y toda la tierra y todo lo creado quedará sujeto finalmente bajo los pies del Señor. Él prometió que va a venir a reinar 1000 años y nosotros lo creemos. Damos la gloria a Él, lo esperamos a Él. Sabemos claramente que el Señor es quien derrotó el imperio del mal y que Él vendrá para sujetarlo por completo y se cumplirá todas las promesas que el Padre ha dicho acerca del Hijo. Le sujetará todas las cosas bajo sus pies. En el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla y toda boca confiesa y confesará finalmente que Jesucristo es el Señor de todas las cosas para la gloria de Dios Padre. Ningún creyente se atreva a darle la gloria a otros nombres o a otras personas como hace la iglesia romana, que le da la gloria a la Virgen, vírgenes que ellos se han inventado, dicen que es corredentora con Cristo y que ella también tiene participación en la salvación de la humanidad, cuando ella misma necesitaba ser salva porque es una mujer, es un ser humano que necesitaba ser perdonada de sus pecados. Nosotros no daremos la gloria ni a ángeles, ni a santos, ni a vírgenes, ni a absolutamente ningún hombre o ser, sea espiritual o carnal. Nosotros daremos la gloria solamente a Jesucristo. Él es quien es el dueño de todo lo creado y es el dueño del reino que nos ha prometido. Es un reino eterno y se inaugurará ese reino cuando el Señor regrese, lo establecerá en la tierra. Finalmente viviremos con Él 1000 años y luego pasaremos a la eternidad con Él y daremos siempre, por los siglos de los siglos, la gloria al Señor. Entonces Pablo, con mucha urgencia y con mucha sabiduría, comienza a hablarle a los colosenses y a introducir, a incrustar en el corazón de ellos, deben volverse al Señor de todo corazón y no desviarse y darle la gloria solamente a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí es el saludo y la oración de Pablo, porque a partir del versículo 15 comienza la doctrina fundamental. Por eso el versículo 15, que no vamos a tratar hoy este tema, él dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, es la imagen visible del Dios invisible, porque Cristo es el primogénito de toda creación. Aquí establece Pablo la doctrina y despierta la conciencia y los ojos de los colosenses adormecidos, desviados, que estaban tras algunas filosofías y cosas que lograron introducirse por los falsos maestros, y la responsabilidad es de los pastores cerrar la puerta a todas estas insensateces que se meten en las iglesias. Yo también me siento a veces dolido, cansado, fastidiado y muy enojado con estas doctrinas sectarias y perversas que se meten en las iglesias como si fueran la gran cosa. Que si el bautismo de la risa, que la risa santa, que el bautismo de la borrachera, que la guerra espiritual, que hablar con el diablo, que hablar con los ángeles. Por ahí sale una predicadora diciendo que ya no son tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que ahora son cuatro, porque hay una fuerza principal que fue la que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, hay un Dios más arriba del Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo así explica ella, le llama la cuatridimensión. Bueno, esta señora no sé qué tiene, no sé qué le pasa a esta señora. Es prácticamente una bruja, pero la tienen en las redes como la gran pastora y muchas hermanas en las iglesias la adoran, porque es que hay que ver que las hermanas que no tienen sus pies en el fundamento principal de la doctrina cristiana,
cuando salen todas esas predicadoras famosas en las redes que son youtuber, influencer, en fin, y hablan de la empoderamiento femenino y cuantas cosas más, se van detrás de todas esas predicadoras. Entonces nosotros también hoy somos responsables de luchar y defender la verdad. Y esa es la batalla que tenía Pablo aquí. Vamos a establecer la doctrina. ¿A quién le damos la gloria y cuál es la doctrina verdadera? Y esa es nuestra batalla hoy, luchando contra todas esas cosas que es sanidad interior, que liberación y autoliberación, que rompimiento de maldiciones generacionales, que si los pecados de su abuela, su tía, su tatarabuelo están sobre usted, las maldiciones, que si ella era bruja, alcohólica, sus abuelos también, entonces todas esas maldiciones están sobre su vida y que es necesario quebrar todos esos yugos antiguos. Todas esas falsedades que se han metido en nuestras iglesias evangélicas, hay que destrozarlas, hay que enfrentarlas, pero esto no será fácil. ¿Por qué? Les diré por qué. Y atentos a lo que estoy diciendo, porque la mayoría de las iglesias están en todas esas doctrinas, en todas esas tendencias, incluyendo la teología del G12 y la teología de la prosperidad o la falsa prosperidad. Todo ese fanatismo y carismatismo misterioso que no pertenece a los dones verdaderos del Espíritu Santo, que no pertenece al verdadero mover del Espíritu Santo, esa danza loca y arrebatada donde los creyentes pierden el sentido, pierden la razón y se embrutecen y caen dando botes por el suelo y algunos se vomitan y todo eso no es más que un fanatismo religioso, un espiritualismo extraño que no pertenece al Espíritu Santo, sino a una secta hindú que se llama Kundalini, unos espíritus malignos que han logrado introducirse en nuestras iglesias cristianas y hay que combatirlos. Esto está haciendo Pablo en las distintas cartas y distintas iglesias a las que escribe. Él está combatiendo las falsas doctrinas, la secta, los falsos apóstoles y falsos profetas, y nosotros también lo hacemos hoy. Que este mensaje quede claro, refresque sus mentes y que puedan ustedes ser edificados, que todos seamos edificados con estas advertencias de los apóstoles en sus cartas. Bueno, mis amados hermanos, ahora estamos por pasar al versículo 15 en el próximo episodio. Espero que haya sido de edificación el mensaje de hoy. Estoy seguro que así fue y nos vemos en el próximo episodio.